soy Jesús Horna, me acompaña Percy Salomé. Él es director de Huancayor Times, medio digital en Huancayo, en la capital de Junín, y es de los que tiene voz más autorizada, ¿no?, como periodista, para hablar de lo que ha sido el paro nacional. Lo decía antes, un paro que acá en Lima creo que lo hemos sentido más a motivo de lo que ha sucedido recientemente el día de hoy con una movilización que no tenía razón de ser, que al fin y al cabo, después de 15 horas se canceló, y un gobierno que parece a la deriva, ¿no?, y una promesa de lo que sería la llegada del presidente Castillo a Huancayo el día jueves. Vamos a ver si esto se concluye, pero quería ver, confirmar y entender también lo que sucede por ahí. Entonces, Percy, gracias por tu tiempo. Sé que has estado ahí, has sido con el trabajo en Huancayo. A ver, hoy todo estuvo centrado en Lima. Muy bien, tú habrás visto lo que sucedió acá, pero hemos visto en otras ciudades también, en Tingo María, en Pucallpa, ¿no?, En los Huánuco, en levantamientos que se Pasco. han dado, y cómo está la situación hoy en Huancayo. ¿Hay Oh, paro o no hay paro? ¿O sigue la tregua, ¿no? Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Hoy día está ya más tranquila la ciudad de Huancayo. Ya retornó a la normalidad, respetando la tregua, segundo día de la tregua, y esperando hasta el jueves, ¿no? Porque el presidente se ha comprometido a estar aquí junto con el Consejo de Ministros que va a sesionar acá el jueves. Está tranquila, pero las regiones vecinas han estado en paro. Huancavelica, su segundo día de paralización, Pasco Ujú. también, Huánuco también, ¿no? Eh, Así estamos hoy día en Huancayo tranquilos, con normalidad, pero las regiones vecinas Hoy, paralizando. claro, hoy no hubo una mayor daño o mayor conflicto o levantamiento de personas ahí en Huancayo, entonces. No, en Huancayo no. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser sería la tregua? Hasta el mismo jueves. Sí, la expectativa es que el jueves el presidente cumpla su palabra y se realice aquí la sesión descentralizada del Consejo de Ministros con él a la cabeza, ¿no? Porque ese ha sido su compromiso. Falta aún todavía concretar las medidas para el sector agrario. El sector transportes, de cierta forma, tiene algunas medidas concretas, como la reducción del impuesto selectivo al consumo, entre otras, ¿no? Pero la más importante es esa. En cambio, los agricultores todavía no tienen medidas concretas a su favor, ¿no? Entonces, se está esperando eso. Hay anuncios desde el lado del Ministerio de Agricultura en el sentido de una mayor importación de fertilizantes de Bolivia. Todavía no se ha concretado en algún decreto en específico. Reorientar el guano de isla hacia el consumo interno también es un anuncio, pero todavía no se ha concretado ninguna medida concreta en un decreto, en una norma. Y, y más bien esperando por el jueves, ¿no? En estos días de tregua, los dirigentes agrarios y el Ministerio de Agricultura deberían haber formado una comisión técnica para ver qué medidas se pueden aplicar al agro. Y bueno, esa es la situación ahora. Justo, claro, justo me comentas los principales sectores que se han visto afectados, no, no solo los transportistas, ¿no? Acá nos hemos quedado, bueno, si bien el sector transporte ha sido uno de los más vulnerados, pero acá mencionas también a lo que se refiere al cultivo, y en consecuencia también a lo que afecta directamente el precio de los alimentos, peor aún. Entonces, Claro. quisiera eso sí conocer puntualmente. Me has mencionado los sectores, pero si me podrías explicar cuáles son esos núcleos dirigenciales, los dirigentes que están buscando una respuesta, ¿no?, por parte del Estado. Me has mencionado de distintos sectores. Eh, estos
estos grupos, cuántos son, si es que representan meramente uno a cada sector o hay más de uno por sector, y si es que tú ubicas, conoces de nombre a sus dirigentes. He conocido algunos más bien en la protesta, ¿no? Algunos dirigentes que son vinculados más a los usuarios de riego, de riego para cultivo. Hay una diversidad de representantes, digamos que no hay un solo representante a nivel regional o provincial o local, sino que más bien se juntan de acuerdo al recorrido de los canales de riego, ¿no? Y esa es la organización que he notado yo en esta paralización, que nos han tomado mmm, notoriedad. Pero también se han unido dirigentes de comunidades campesinas, por ejemplo, dirigentes de barrios, y esa es la multiplicidad hablando en el tema agrario, ¿no? Uh-huh. Esa es la representación que veo. En cuanto a las demandas, yo digo de que esto del precio de los fertilizantes ya viene con bastante tiempo de antelación desde que se dio la pandemia. Los agricultores han estado sufriendo el alza constante del precio de los fertilizantes desde que se dio la pandemia, ¿no? Antes de los toques de queda y la pandemia, el precio normal de un saco de urea de 50 kilos lo encontrábamos a 65, 70 soles en el mercado. Hoy día estamos en 250 soles, ¿no? Es el mismo saco. Entonces esto ha incrementado en más de 200, 300% el costo de producción en el campo, acá en Huancayo, ¿no? Estos días estuve conversando con algunos dirigentes que vienen por la margen derecha del río Mantaro y de la subcuenca del río Cunas, y ellos me decían de que antes de la pandemia les costaba entre 15.000, 18.000 hasta 20.000 soles producir una hectárea de papa. Hoy día están bordeando los 35.000, 45.000 soles, ¿no? Para cultivar una hectárea de papa, por ejemplo. Entonces esto nos grafica la idea de cuánto se ha elevado el costo en el agro. Y teniendo en cuenta que aquí en la Sierra Central la propiedad de la tierra es muy parcelada, es decir, hay muchos agricultores que tienen menos de una hectárea incluso de propiedad, pues eso los hace mucho más vulnerables, ¿no? A los precios altos de los fertilizantes, que se aúna a los riesgos propios del clima, ¿no? Una sequía, una helada, una granizada, pues echa por tierra toda la producción en el campo. Y claro, y todo esto aunado a la demora, la desatención del gobierno de que les había prometido apoyarlos, entonces hay una expectativa embalsada ahí, ¿no? Eso es lo que explica, digamos, el levantamiento de voz del sector agrario. Pero con, claro, una petición que ya tenía meses atrás, ¿no? O sea, ¿te Así es. refieres más o menos hasta antes incluso del ingreso del nuevo gobierno? Claro, claro, porque los precios de los fertilizantes comenzaron a subir todavía en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Con Sagasti seguía la subida de precios. Uh-huh. Y la petición de que el gobierno haga algo por el sector ya había comenzado, ¿no? Yo recuerdo que con el ministro anterior, Maita Frisancho, habían negociaciones, la Confederación Agraria de Junín estaba negociando con ellos, con Beagro también, y con el cambio de ministros al parecer que todo lo que se estaba conversando pues quedó ahí suspendido, ¿no? No hubo una continuidad, dice. No hubo continuidad y no se ha notado. El bono que se otorgó, el Guanuchais, no me equivoco el nombre, para el sector agrario no alivió en realidad mucho, ¿no? Porque no había manera. Los pequeños agricultores normalmente compran en el mercado y casi en la informalidad no reciben una factura, y el requisito para recibir el bono era presentar facturas por un número mínimo de compra de fertilizante, ¿no? Pero los pequeños agricultores pues no se mueven en la informalidad, no Hay una no capacidad exigen que se documenten una factura a la hora de comprar.
Y entonces ese bono no cumplió su objetivo, o sea, no llegó realmente a los pequeños agricultores. Ujú. Ahora, si bien el problema que mencionas tiene vieja data, ¿no? Pero ahora, retornando a lo que fue el día jueves, ¿no? Hubo una reunión, se intentó sostener una mesa de diálogo la semana pasada, ¿no? Fines de la semana pasada con un grupo de ministros. Lamentablemente cuando ya había estallado el tema del paro, ¿no? Pero, a ver, antes de la reunión, ¿qué es cómo se percibió allá en Huancayo? Porque parece una práctica lamentable, ¿no? Cuando a veces se califica antes de conocer, y eso es lo que pasó un poco con el presidente mismo, cuando no sé si con tanta información, no sé qué tanta información podía tener, ¿no? En decir que muchos de los sectores o muchos de las demandas provenían principalmente de personas que estaban guiadas por un sector, unos líderes, bueno, que carecían de legitimidad. Ujú. Entonces, ¿cómo fue que lo tomaron? ¿Crees que esto aún avivó más la ira, la que se montó la Sí, protesta? mira, el día jueves hubo una reunión, todavía sin la llegada de ningún ministro, hubo una reunión más bien con funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Agricultura que llegaron a Huancayo, directores principalmente de algunos programas, como Agrorural, por ejemplo. Estuvo el congresista Iris López, de Acción Popular, representante de Junín, también el gobernador regional, el director regional de Agricultura. Eh, la anécdota que puedo contar de esa reunión es que cuando estaban a mitad de reunión en el proceso del diálogo, pues el presidente soltó la famosa declaración que todos conocemos, llamando a los dirigentes de cabecillas que estuvieran pagados por algún mal interés, y entonces esto enardeció en realidad el auditorio, ¿no? Y ese día el único acuerdo al que se llegó fue exigir la presencia del ministro de Agricultura y la presencia del presidente mismo en Huancayo para que pueda escuchar los reclamos, ¿no? Además de que ya la gente estaba pidiendo que pida disculpas. Esa fue, digamos, lo que incendió más bien el auditorio. El día viernes Mira. no llegó nadie, salvo en la tarde ya, pero el viernes ya había pues una masa más grande en las calles porque se unieron comunidades, se unieron barrios, se unieron otros sectores, ¿no? Sectores del mercado, diversos colectivos, y ya se hizo una masa mucho más grande que se unía al de los transportistas y a los agricultores propiamente dichos. Y bueno, y el sábado recién llegó la comitiva de 5 ministros, pero ya finalmente los ánimos estaban muy caldeados, ¿no? Fue Eh, una mesa, se intentó sentar una mesa en el Coliseo Guanta, si no me equivoco. claro, eso fue el sábado, claro. Ahí fue la mesa de diálogo en el Coliseo Huanca. Huanca, perdón. Adentro estaban los ministros y afuera estaba pues el desorden total con bombas lacrimógenas, con piedras lanzadas por los manifestantes, y en otras partes de la ciudad también, ¿no? También en otras partes de la ciudad. Ahora, algo que contó en un dominical el ministro Alejandro Sala, ¿no? En la cartera de Cultura, mencionó que había si bien se lograron firmar unos acuerdos, ¿no? Paliativos, ¿no? Como califican algunos, habían parte de las personas que agredían, ¿no? Principalmente, no eran reconocidos, ¿no? por los dirigentes, tanto que él, es lo que menciona, invita a salir a los dirigentes, ¿no? Exponiéndose y tratando de ver, identificar, ¿no? Si es que alguno de ellos pertenecía a la organización, el sindicato, y en su caso no había muchas personas que podían referirse habían ciertas, y que habían ciertas personas que habían entrado
sin legitimidad alguna y sin tener nada que ver en la situación. Entonces, ¿es cierto esto que entraron, se infiltró gente que no tenía nada que ver? Claro, mira, como te cuento, hasta el día miércoles era fácil detectar quién era un dirigente del transporte y quién era un dirigente del agro, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿Cómo ya se detectaba? por el origen, digamos, porque los agricultores salían con sus tractores, con su indumentaria propia del campo a la protesta, ¿no? Los transportistas, bueno, con sus vehículos y etcétera. Pero ya con el pasar de los días, el jueves, el viernes, el sábado, se unieron otros colectivos. Eh, Hubieron comunidades campesinas que han venido caminando desde sus lugares, caminando muchas, varias horas. También los barrios, los mercados, y en fin, entonces una infinidad de colectivos que se habían unido y todos querían ser escuchados, ¿no? Entonces entenderás que obviamente un dirigente agrario de un extremo de la ciudad, era difícil que reconozca a un dirigente de una junta vecinal de algún barrio del centro, ¿no? Entonces, obviamente ya era muy difícil decir quién era agricultor, quién no, porque ya había una multiplicidad de actores, una multiplicidad de organizaciones. Y claro, evidentemente los ánimos estaban caldeados y entonces el manejo pues del conflicto por la policía era en realidad muy difícil, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Infiltrados, no lo sé, pero sí había gente que aprovechaba el momento para causar violencia, atacar a locales públicos, ¿no? Y el ánimo era ese, ¿no? Y escuché incluso a una señora, porque en un momento me fui a caminar por el lado de los manifestantes, Ujú. y había señoras que decían, ¿por qué no tiramos piedra a las ventanas de ese edificio? Y alguien decía, ¿pero por qué? Para que apoyen el paro, pues decían, ¿no? Sí, simplemente. Y entonces, ese era el ánimo que se O sea, vivía le en rompen la la luna ciudad. para que apoyen el paro, esa era su lógica. Esa era la lógica, ¿no? O sea, todos deberíamos parar, esa era la lógica. Entonces, hay un desorden ahí, pero explicable más bien por la demora del gobierno en atender las demandas, ¿no? Es decir, las demandas estaban planteadas ya con tiempo y antelación, no había una solución precisa. Conozco más de cerca el tema del agro, que tienen ya 2 años o un año por lo menos de demandas en el tema del precio de los fertilizantes. Ujú. Y el gobierno no daba respuestas claras, ¿no? Incluso Ajá, había un proceso ya justo, de negociación. Y cuando no tenían mayor respuesta, simplemente decidieron unirse al paro que había planteado los transportistas para el lunes 28. Entonces, la demora del de marzo. gobierno y más las declaraciones luego, ya en medio de la protesta, es lo que ha enardecido más a la gente, finalmente. Ahora, en concreto, ¿qué soluciones o cuáles fueron las medidas que que se adoptaron en la llegada de los ministros, ¿no? Porque si bien bueno, no se puede decir triunfo, ¿no? La misión por la que habían ido los ministros era justamente ganar hacer una tregua, ¿no? Y se consiguió. Pero ahora, ¿qué es lo que va a venir, ¿no? De para esos 5 días, ¿no? Entonces, puntualmente ahí en el Coliseo, donde mencionas de Huanca, porque salen incluso las tomas, ¿no? De los papeles firmados por los ministros. Entonces, Ujú. ¿qué es exactamente lo que firmaron, ¿no? Y si es que esas medidas que adoptaron, que después fueron refrendadas por el presidente, cumplen con los requisitos, cumplen con las demandas mínimamente. En el caso de los transportistas, diría que son quienes han logrado acuerdos mucho más puntuales y ya después concretizadas en medidas también palpables, ¿no? Como la reducción esta del impuesto selectivo al consumo, ya existe una norma, un decreto supremo en ese sentido, aunque esa reducción no se ha trasladado todavía a la rebaja real de los precios en los grifos, no, eso todavía no se ha visto. Eh, Ese es lo más palpable en el caso de transportistas. Claro, hay unos pedidos como que revisar la Sutran, etcétera, pero eso como que no es tan atendible, ¿no? Porque el gobierno simplemente ha dicho,
vamos a revisar si se puede hacer eso. Entonces, si yo voy, entonces se mantiene igual los precios. Entonces, si voy a un grifo en Huancayo, se mantiene el mismo precio de combustible. Hasta hoy día no había una reducción efectiva, porque seguramente había stock, qué sé yo, siempre hay explicaciones de ese tipo, de que el stock que ya estaba comprado, ya estaba ahí, que todavía no le afecta la rebaja de hasta de esos 50, me parece que ha planteado el gobierno, que podría producirse la rebaja, ¿no? En el caso de los agricultores es mucho más, a ver, no hay medidas concretas, ¿no? Si uno lee el acta que han firmado los agricultores, no hay una medida tan precisa como en el caso de los transportistas. Los tres acuerdos firmados con los agricultores es, uno, levantar el paro por 5 días, el primer acuerdo. Segundo acuerdo, que en esos 5 días va a haber una mesa entre el gobierno y los agricultores para pensar cuáles serán las medidas a aplicarse. Y el ¿La que tercer se acuerdo, daría cuándo? ¿El jueves o estos días? el viernes cumple los 5 días Bien, ok. de tregua, ¿no? Porque contaban de a partir de ayer lunes. Y el tercer acuerdo simplemente era de que va a haber un consejo centralizado de ministros el jueves Ya, 7, la presencia con la presencia del presidente de la República, ¿no? Esos son, si uno ve eso, digamos, lo más importante es el consejo descentralizado. Pero medidas concretas para el sector agrario, no. Para el sector transporte, sí, ¿no? Y incluso se han plasmado para en medidas transportes, para concretas. las medidas, el sector agrario, ¿no? Esos dos son los sectores. Claro, son los dos sectores que han estado en paro. Y alrededor de esos dos Ok. sectores se ha unido la ciudadanía, ¿no? Los otros sectores adicionales a estos dos principales demandantes. Ujú, Entonces ahí, como por ejemplo, ¿qué otros sectores? barrios, yo he visto a una representante de una junta vecinal, por ejemplo, que estaba ahí. He visto a un dirigente de las JACES, las juntas estas que existen de administración de agua potable en los pueblos. He visto dirigentes de comunidades campesinas eh, que han estado allí, ¿no? Ok, y la Claro, entonces, presencia. Sí, sí, continúa. no, dime. Y la presencia, bueno, la presencia del presidente el jueves, bueno, hoy ha tenido que enfrentar el gran tema acá en Lima, pero la presencia de Pedro Castillo el día jueves, ¿en qué les podría servir? ¿Qué tanto ayudaría? ¿No? ¿Y qué es lo que puntualmente se le pediría a él? En primer lugar, un pedido de disculpas es lo que pide la gente, ¿no? Pide disculpas por esas declaraciones que él hizo el jueves, señalando de que los dirigentes eran asusados, eran pagados, eran cabecillas, ¿no? Y que lo haga de frente, ¿no? Porque lo ha hecho, pero de una manera Lo muy. ha hecho, sí lo ha hecho, pero la gente quiere escucharlo directamente. Y segundo, que sea él quien escuche las demandas directamente de los dirigentes de los agricultores, ¿no? Porque ese día, el sábado, el cardenal Pedro Barreto, que es arzobispo de Huancayo, se ofreció como mediador Ujú, y sí, estuve simplemente le viendo. dijeron, queremos directamente al presidente, ¿no? Directamente al presidente que nos escuche. Y esa es la demanda, ese es el pedido, ¿no? Correcto. Y, Entonces por ahí va la el, expectativa para este jueves. y ahora, para el jueves, tienen, bueno, antes de pasar a lo que podría hacer, si es que ya hay algo, hay una programación, ¿no? Quería preguntar por una noticia que justo vi en Huancayo Times, que fue las pintas subversivas que encontraron bueno, en colegios, ¿no? En Tambo, pero también en otros lugares. Ujú, A ver, ahora, ¿esto qué tanto tiene que ver? Porque, bueno, eso de por sí, pintas que tenían que ver con no claudicar el pueblo o los ibas a Sendero Luminoso. ¿De dónde ujú. han podido ver que quién creen que ha podido hacerlas, ¿no? Y si es que se relaciona o no con esto. Bueno, no lo sé, quizás sea un psicosocial, no estoy seguro, pero
me genera mucha duda porque ese tipo de pintas ya prácticamente no son usuales en Huancayo, ¿no? Tenemos, claro, el Braem, que está en la región Junín, pero el Braem está, a ver, Huancayo no es propiamente zona del Braem, pero sí sabemos que es corredor del tráfico de drogas, sabemos que es un corredor, pero digamos, las personas que quedan de Sendero Luminoso están más bien muy al fondo, ¿no? En el Valle del Viscatán, por ejemplo, en Satipo, ¿no? Al fondo. Y no es común ver ese tipo de pintas en Huancayo hace mucho tiempo, ¿no? Aparecen así en tiempos de conflicto o en tiempos de campaña electoral, lo cual me parece raro en realidad. Quizás, no lo sé, puede que sea un psicosocial más, ¿no? Para, no lo sé con qué intención, pero no es usual ya tener esas pintas hace mucho tiempo acá. Entonces estaría investigando, o por otro lado, y el cual se espera sería un simple, eh, bueno, simples pintas de personas que quieren, que quieren armar un mayor lío, ¿no? Y que se hable más, ¿no? Que haya más ruido. Claro, sí, por ahí iría la cosa tal vez. Ahora, también lo que se ha hecho, los demanes que se ha provocado, no han sido afectaciones al peaje, ¿no? Del tramo de la Oroya, ¿no? ¿Qué otros, qué otros lugares han visto, o sea, aparte de los comercios, ¿no? ¿Qué otros, ya sea vías, carreteras importantes o lugares, no sé, edificios de entidades públicas como municipalidades, se han visto Ujú. afectados? A ver, en edificios públicos, el gobierno regional sufrió fue el primero en recibir los ataques de la ira, de la furia de la gente el viernes. Fue Ujú. apedreada, algunos vidrios, bueno, fueron apedreados, ¿no? Y luego la municipalidad de Huancayo, que está ahí nomás en la Plaza Guamamarca, también sufrió daños, apedreamiento, intentos de querer incendiar uno de sus pisos. Digamos, lo condenable es que en medio de la protesta fue atacada con trabajadores municipales dentro de la municipalidad, ¿no? Ese día habían ido a trabajar con normalidad y bueno, recibieron el ataque de la gente que se puso violenta. También sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos que la policía tuvo que utilizar para dispersar a los manifestantes, ¿no? Digamos que en edificios públicos fue la municipalidad la que ha tenido los mayores daños, ¿no? Incluso hay computadoras que han sacado afuera, lo han reventado afuera, y sí, pues es la entidad más atacada, incluso con daños, eh, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores municipales que estaban trabajando con normalidad ese día. Eh, en propiedad privada, pues Metro en el distrito de Chilcat fue prácticamente saqueada una parte de su mercadería. Eh, el banco de crédito sufrió algunos apedreamientos. Esos es más o menos los daños que ha pasado en la propiedad privada y pública, ¿no? Condenable, obviamente, porque no debería tolerarse ese tipo de actos en una manifestación, ¿no? Y la policía ves que ha sido reducida. Perdón. Y ves tú que la policía ha sido sobrepasada o reducida, ¿no? En estos actos, o más Ah, bien ha habido un abuso también por parte de ellos. a ver, yo pienso que la policía ha hecho uso de la fuerza porque, claro, evidentemente era muy difícil manejar una masa enorme de gente porque eran 5 o 6 cuadras llenas de personas en el centro de la ciudad, ¿no? En el centro de Huancayo. Como casi en 30 años no se había visto esa concentración de personas que venían desde diversos lugares de la ciudad, desde el norte, desde el sur. La gente se juntó, se cerró el tráfico de todos los accesos a Huancayo, la carretera central, ambas márgenes, las carreteras que salen hacia el sur también.
y las que vienen del este, ¿no? Con las comunidades del este. Entonces, evidentemente era muy difícil para la policía mantener a ese tipo de personas, o esa cantidad de personas, perdón, eh, sin hacer uso de la fuerza, ¿no? Porque ya cuando comenzaron a atacar las entidades públicas tenía que hacer algo. Y evidentemente hay evidencias de que se han utilizado algunos perdigones, ¿no? Pero sobre todo el día martes, el día sábado, perdón, se utilizó algunos perdigones, hay algunas fotografías, algunos colegas de otros medios han registrado eh, este tipo de municiones que han desperdigado en las calles, ¿no? Justo vi que también en Huancayor que hicieron una relación de las personas que habían De sido ellos, sí, heridas, la mayoría de ellas por perdigones, pero por perdigones, sí. lamentablemente Ujú. también 3 muertes, ¿no? Mencionaban de ahí Gadi Nostroza, ¿no? De Bruce Pomazunco, que era un niño apenas, ¿no? Que Ajá. huía, o de un profesor que se llamaba Jorge Maldonado. Entonces, Así es. qué otros afectados has podido A ver? ellos, ahí había que adicionar los dos heridos, ¿no? Uno de ellos que perdió el ojo derecho y que se fue trasladado a Lima y todavía está esperando que sea intervenido. Y otro ciudadano que también fue afectado en la vista, ¿no? Sabemos que uno de ellos fue por la explosión en el rostro de una bomba lacrimógena, al menos uno, ¿no? Y esos son el balance, digamos, de personas heridas y fallecidas en estas protestas. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, bueno, esperamos que ahí se pueda encontrar una solución. Es un problema de vieja data, pero creo Ujú. que Huancayo al menos ha podido hacer quizás lo que no ha hecho Lima en estos últimos meses, ¿no? Que es captar esa real atención del gobierno actual, muy criticado, pero entonces creo que solo quería cerrar, para no quitarle mucho tiempo, Percy, o de qué es cómo tú ves que va a ser esta reunión Del jueves. del jueves, ¿no? ¿Crees que tienes Sí. esperanza de que se llegue a buen puerto? ¿Crees que el presidente va a poder darles alguna solución efectiva, ¿no? Con esta primera experiencia que han tenido con sus ministros, desde tu óptica? La esperanza es esa, ¿no? Siempre esperamos que haya una solución viable, pero viendo cómo ha estado actuando el gobierno estos días, pues no sé, es como que la esperanza se va esfumando en realidad. Y el escenario más temido es que otra vez haya concentración de personas ese día en el lugar que sea esta sesión descentralizada de Consejo de Ministros y que haya desmanes también, ¿no? Esperamos que la policía actúe con inteligencia ese día y entonces se pueda distinguir entre los grupos violentistas y los grupos que sí están en protesta y que están esperando una respuesta viable del gobierno, ¿no? ¿Dónde va a ser la mesa de diálogo? ¿Y a qué Todavía no horas? sabemos, todavía no sabemos Todavía cuál no. será el escenario, pero supongo que será algún escenario de la ciudad céntrica y amplia, ¿no? Para que pueda recibir a los ministros, veintitantos ministros y representantes también de los gremios que están en protesta. Sí, entonces van a estar ahí con la cobertura. Ah, Bien, por supuesto, perfecto. claro, vamos a Sí, estar ahí. perfecto, perfecto, Percio. Entonces, también quería ya ahora una duda más personal, ¿no? Sobre tu trabajo y la labor que vienes haciendo, ¿no? La experiencia que has tenido en tus años, ¿no? En medios también en regiones, ¿no? La cobertura. ¿Recuerdas un hecho tan límite, tan grave como ¿Como este, en ahora? el que ha habido muertos, ya sea cuando te haya tocado trabajar en otras provincias, en otros lugares, recuerdas, y si es que sí tienes alguno, ¿no? En mente,
si es que se puede comparar con lo que ha sucedido ahora en Huancayo. Creo que los años finales del Fujimorismo, ¿no? En los 90, finales de los 90, eh, con la tercera reelección de Fujimori, Huancayo se levantó fuerte, finalmente hubo una concentración también masiva de personas, destrucción de locales públicos y privados, pero eso fue más o menos 30 años, ¿no? Ujú. Más o menos, 25, 30 años. Digamos, es comparable a esa fecha, ¿no? ¿Y Después de eso, hasta ahora hubo no ha muertos en esta habido ocasión en Huancayo? heridos, muertos, no recuerdo muy bien, pero sí hubo heridos. Y finalmente, Fujimori tuvo que retirarse simplemente porque había venido a hacer un Así es, meeting. claro, ¿no? Ujú, Sí, la marcha de los cuatro suyos, bueno, todo eso es lo que compete también a la historia. Entonces, claro. esta sería la primera experiencia, la primera experiencia tuya que has tenido así de magnitud en el mismo Huancayo. Sí, exacto. Esperemos que ya no sigan elevando la cifra de fallecidos. Lo que es muy indolente de parte del ministro del Interior, ¿no? Con también declaraciones desafortunadas en restarle importancia a cuatro muertes, como si fuera una simple cifra. Ha dado una Claro. disculpa, pero también una disculpa así, a medias, ¿no? Muy general. Como por Entonces, cumplir la cosa. exacto, ¿no? Entonces, hoy día, bueno, tú muy bien sabes lo que ha pasado en Lima. Ha habido una manifestación grande en la que justo en la tarde, a motivo de una movilización, se ha juntado la gente y ha reclamado principalmente por el hecho de encerrar Lima, ¿no? Lima y Callao, ¿no? La intención de Pedro Castillo por encerrar la ciudad, ¿no? Una especie de cuarentena de un día, pero a las 5 de la tarde Lo nomás canceló todo. levantó la orden, ¿no? Sí, claro. Entonces dice, pues, con qué tanto, cómo es la toma de decisiones, ¿no? Ahí en el gobierno, la que no habla muy bien. Vamos a esperar qué es lo que suceda el jueves, ¿no? Y siempre, bueno, sin tener que lamentar otro daño más, ¿no? Ese día. Y a ti, Percy, muchas gracias por, ¿no?, informarnos muchas veces. Creo que igual, de hecho, vamos a estar en contacto porque tú sabes que muchas veces lo que pase en Lima, lo que pase en Selva, ¿no?, en Sierra, no puede ser, tenemos que estar, lo ideal, ¿no?, que esté conectado. Cuando pasa algo en Lima y es algo muy local, es difícil entender también que alguien sea indolente con los problemas que suceden en otra parte del país. Entonces te agradezco, muchas gracias, No, Percy, gracias a ti, Jesús. Huanca York Y Times. Huancayor Times, síganos en nuestras redes. También estamos en Instagram, estamos conectados desde Huancayor Times. Ya saben. Estamos en Twitter, en Facebook y también en la web con hitimes.pe. Gracias, Jesús. Perfecto. Gracias, Percy. Ten buenas noches. Chao. Cuídate.